Guztioi, eskerrik asko, lehenik eta behin, prentsaurreko honetara etortzeagatik eta mugikortasun iraunkor, berdintasun eta inklusiboko politikei balioa ematen laguntzeagatik. Prentsaurreko honen helburua da, zuekin partekatzea gaur arratsaldean guztiok mugitu sariaren laugarren ekitaldia egingo dela. Como saben, cada año organizamos y presentamos estos premios, a través de los cuales queremos reconocer la tarea de personas o entidades que trabajan en favor de una de las metas del Departamento, conseguir una movilidad sostenible, igualitaria e inclusiva. Zentzu horretan, aurten Lurraldebuseko emakume gidari guztiei eskaineko saiesaria, historian zehar gizonezkoak izan diren esparruan berdintasunari egindako ekarpenagatik. Hala izaten jarraituko zuen, baina emakume ausart horiei esker, beren lanetan gutxiengoa izatearen deserosotasuna onartu zutenei esker, gaur hemen gaude. Eta egunero garraio publikoa ere gure gizartea izatea nahi dugunaren antzekoa da. Berdintasunezkoa eta intinoz, encontrar una mujer vigilante, mecánica, o detrás de un volante de un autobús era casi una misión imposible. En la actualidad es relativamente fácil. Y es que sectores considerados tradicionalmente de hombres están experimentando un proceso de cambio y feminización que aniquila todos los tópicos. Este proceso no ha sido espontáneo, ni ajeno a muchas reticencias, cuando no zancadillas o obstáculos. Este proceso de cambio no habría sido posible sin esas mujeres con valor y arrojo que día a día, trayecto a trayecto, viaje a viaje, parada a parada, han allanado el camino a las futuras generaciones. Ellas son las mujeres conductoras del Lurraldebus. Ellas, pioneras en romper suelos y techos de un mundo masculinizado. Son también, para todas nosotras, un ejemplo de esfuerzo, trabajo, compromiso y valentía. Y por todo ello hay que decir bien alto que merecen ser reconocidas. Iraultza isil baina behin betikoaren protagonista izateagatik berdintasunaren alde. Bideak irekitzeko iraultza, emakumeak gero eta nabarmenagoak diren guneak lortu dute. Ondorioz, garraio publikoaren historiaren zati izateaz gain, Gipuzkoako gizartearen parte delako saria Purificación Alonso Martínez jasoko du, 1985 urtean, Lurraldebusentzat lan egin zuen lehen emakumeetako batek. Purificación 1981 hasi zen autobusak gidatzen eta 90ko hamarkadan Lurraldebusen enpresa konzesionarioetako aitzindarietako bat izan zen. 1995 urte arte ez zen emakumerik Lurraldebuseko garraio publikoko sareko autobus baten volantean jarri, baina gaur egun 105 emakumeekin gaude. Desde el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio queremos así, con este premio Guztiok Mugituz en su cuarta edición, hacer visible con orgullo y agradecimiento que el transporte en Guipúzcoa es cosa de hombres y de mujeres, y sus éxitos también. Nuestro agradecimiento viene acompañado del compromiso por seguir ampliando el legado de Purificación y las 105 mujeres conductoras del Lurraldebus. Y ese legado nos lo siguen transmitiendo porque hay que seguir haciendo camino para eliminar los estereotipos y los roles de género. Por justicia, en primer lugar, pero también por puro sentido común. La diversidad de género en el mercado laboral fomenta la colaboración, el entendimiento, la tolerancia y la responsabilidad social. Nos importa la igualdad en todas sus dimensiones, más aún en materia de movilidad, pues ha quedado evidenciado que la movilidad del futuro sí será sostenible y seguirá las pautas, además, de uso que mayoritariamente expresen las mujeres.
Los datos de uso de nuestros autobuses nos dicen que somos nosotras, las mujeres, quienes usamos más el transporte público y que nuestros patrones de usos, los nuestros, los de las mujeres, responden a las demandas sociales que favorecen la inclusión de toda la sociedad. Precisamente en el acto de entrega de este Guztiok Mugitus vamos a tener oportunidad de compartir un rato con Inés Sánchez de Madariaga, quien impartirá una ponencia sobre esta cuestión. Inés, experta en este ámbito, en calidad de profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y directora de la Cátedra UNESCO sobre Arquitectura Inclusiva y de Género, nos adentrará en las nuevas miradas para la movilidad inclusiva. Esta tarde, a partir de las 6, tendremos la oportunidad de escucharla y, como les decía, de agradecer el trabajo pionero de las mujeres conductoras del Urralde Bus. Hace 25 años, solo una. Hoy, 105. Y confío en que esta cifra seguirá creciendo. Para eso sirven las referencias, amigos y amigas, para saber que se puede. Claro que se puede. Ahalegin horretan, mugikortasuneko zuzendaritzan nagusiatik atsedenik gabe jarraituko dugu. Mugikortasun iraunkorra, garraio publikoaren erabilera eta intermodalitatea sustatuz. Ingurumenaren, gizartearen, ekonomiaren, integrazioaren eta berdintasunaren ikuspegitik. Zintzo, helburu hori lortzen ari gara, eta harro esan dezaket, arlo horretan aurreratuen dauden lurraldeetako bat garela. Lo digo con orgullo, pero también sin un ápice de autocomplacencia, ni de complacencia de unos ni de otros, ni de ninguno de aquellos que formamos parte del equipo del transporte público en Guipúzcoa. Esta sostenibilidad de triple alcance es el reto más importante que tenemos como sociedad y sabemos que el camino será largo y probablemente complejo, como todo en la vida para las mujeres. La referencia de estas pioneras es un buen recordatorio. La perspectiva de género, la mirada y las necesidades de las mujeres tienen que incorporarse de manera natural a la sociedad moderna en la que vivimos. Todo ello sin olvidar nunca que cada paso que ellas han dado